Hola, yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la persona que les estoy ofreciendo estos programas sobre la historia cultural de Cuba. En el último programa estuvimos discutiendo las guerras independentistas y empecé por discutir la guerra de los 10 años, que se llamó 10 años, también la guerra de Yara, que comenzó el 10 de octubre de 1868. Esa guerra se peleó, tuvo unos rasgos de heroicidad increíbles. Los líderes fueron, muchos de ellos, Carlos Manuel de Céspedes, que fue el que lo inició, Francisco Vicente Aguilera, que aunque no era guerrero, era un hombre muy adinerado que usó todo su dinero para la libertad de Cuba. Ahí se destacó también Ignacio Agaramonte, en el área de Camagüey, organizando la caballería. La sublevación empezó en Oriente, después se dio otra sublevación apoyando a la de Oriente en Camagüey, más tarde se dio otra en Las Villas. Fueron las tres provincias orientales donde se sintió esta conflagración. Los cubanos demostraron, se dieron una constitución en Guaymaro, como yo les dije a ustedes, era una constitución de corte completamente liberal francés, los tres poderes, cada uno, vigilando al otro para que no tuvieran ningún tipo de dictadura, separación de la Iglesia y del Estado, ¿verdad? Los derechos de los ciudadanos. Allí se nombró a Céspedes como presidente de Cuba y a Quesada como vicepresidente, y mandaron a Lemus a los Estados Unidos. Esto es interesante. Desde el principio los cubanos demostraron tener mucha agilidad y habilidez para ganarse personas para su causa. Conseguimos, por ejemplo, en esta época que Victor Hugo, el famoso novelista francés, mandara unos ensayos con respecto a la libertad de Cuba. Sin embargo, con los Estados Unidos no tuvimos ninguna suerte. Desde el principio, este país demostró interés en Cuba, pero al mismo tiempo un interés cauto, desde Jefferson, ¿verdad? Este país estaba muy interesado en su propia expansión geográfica. Piensen ustedes que en el siglo XIX creció de 13 pobres colonias aquí en el noreste de los Estados Unidos a prácticamente conquistar todo lo que es el subcontinente. Pero siempre demostraron interés, pero no commitment, o quizás no querían hacer ningún compromiso con los cubanos, digamos. Jefferson pensaba que si había una guerra con España, los Estados Unidos se anexionaba a Cuba, punto. Luego, en varias ocasiones a Polk lo fueron a ver, y a otros presidentes norteamericanos, a Grant, definitivamente, y demostraron interés, pero no como para comprometerse. Estaban pensando que no iban a permitir que cayera en manos de otro poder extranjero, pero más que nada eso. Esta política se ve reflejada en varias ocasiones. En 1825, Simón Bolívar, el gran patriota venezolano, llama a una conferencia de todas las naciones que se habían creado como antiguas colonias de España en Panamá. Los Estados Unidos quieren ir, pero no como miembros, sino más bien con voz, observadores. A todas las cosas que se discutieron allí, por ejemplo, la unión de todo el continente americano, pues los Estados Unidos estuvieron en contra. Bolívar pues, consideró mandar una expedición para liberar a Cuba, los Estados Unidos en contra, de manera que ellos lo que estaban era tratando de que ningún país aquí cogiera hegemonía, pero no en ninguna manera ningún interés sentimental o humanitario con respecto a la isla de Cuba. Tengamos en cuenta que nuestros hermanos hispanoamericanos sí demostraron interés en nuestra libertad. Hubo una conspiración masónica, la de los soles y rayos de Bolívar, en los años 20 y pico.
impulsada por el Libertador, y hubo una mexicana que se llamaba el Águila Negra, también por logias masónicas, en este caso mexicanas. O sea, los hispanoamericanos sí trataron de respaldar cualquier movimiento para liberar a Cuba. No así precisamente los Estados Unidos, que tenían unos intereses diferentes. En 1820 y pico, los Estados Unidos salen con su famosa doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue una doctrina que salió bajo el presidente Monroe, que él decía que los Estados Unidos no iba a permitir de ninguna manera que ningún país europeo tratara de colonizar a la América de nuevo. En otras palabras, como en las antiguas colonias se habían independizado, pero eran débiles, no tenían buenos ejércitos, etc., los Estados Unidos no iban a permitir que, por ejemplo, Alemania viniera y conquistara un pedazo de Hispanoamérica o a Cuba, y que eso lo iban a impedir con todas las armas. Eso fue un bluff, porque los Estados Unidos en esa época no tenía armas para defender la América, pero sí sabía que Inglaterra, que sí tenía tremenda marina, no iba a permitir que un país extranjero, ¿cómo se llama?, europeo, tratara de venir a colonizar aquí en la América, que ellos lo consideraban como la esfera de influencia de ellos. Y esa fue la política norteamericana hasta la cuestión de la intervención en Cuba, ¿verdad? Bueno, pues otra cosa que quiero destacar es que durante esos 10 años de la Guerra de Independencia se destacaron figuras increíbles, entre ellos un santiaguero, el general Antonio Maceo, un hombre de increíble valor, muy galante, un mulato claro. Su mamá era, creo que de origen dominicano. Este señor se destacó en muchísimas batallas. Tenía el cuerpo marcado por muchísimas heridas, Antonio Maceo. Sus hermanos también se destacaron en la Guerra de Independencia, y su madre se convirtió prácticamente en un ícono de Cuba republicana, con aquella frase de que le dijo al hijo chiquito: oye, y tú empínate, que ya es hora de que vayas a pelear por la patria. También se destacó mucho Máximo Gómez. Máximo Gómez era de origen dominicano y había peleado en contra de la independencia de Santo Domingo, pero en Cuba ya estaba convencido de que lo que hacía falta era la independencia. Fue un tremendo general y fue el generalísimo en la Segunda Guerra de Independencia. Bueno, Ignacio Gramonte, desde luego, ¿verdad? Jefe de la caballería dominicana, camagüeyana. Lo interesante de todo esto es que, con excepción de Máximo Gómez y de Maceo, muchos de los caudillos de esta guerra de independencia eran personas que pertenecían a familias absolutamente aristocráticas. Gente que tenían, bueno, no absolutamente, pero que tenían riqueza. Generalmente centrales, eran colonos, tenían dinero, tenían una, ¿cómo se llama?, educación esmerada. O sea, era una clase elitista, que, siendo dueñas de las riquezas materiales, eran latifundistas, etcétera, querían ser dueños de los destinos del país, de tomar las decisiones que afectaban a toda la colectividad. Es interesante porque esto va a contrapelo, por ejemplo, de las doctrinas marxistas, que ven en toda conflagración un problema de conflictos de clases. Aquí nos encontramos con que la clase privilegiada invita a los no privilegiados a sumarse para liberar a Cuba, invitando inclusive a los recién emancipados esclavos. Por fin la guerra se va desgastando. A Céspedes lo destituyen, se va a refugiar en una finca de él llamada San Lorenzo, esperando un pasaporte para irse al exterior. Ahí lo acorralan las tropas españolas, que se enteraron donde él estaba escondido, y van así desgastándose hasta que en el año 78 consideran que no pueden seguir la lucha. Había muy poca ayuda del exterior, no había un exilio organizado, ¿verdad? Entonces
se firma en el 78 la famosa paz de San Juan, ¿verdad? Los cubanos demuestran esa cosa francamente patriótica, prácticamente romántica, cuando lo que piden de España es lo siguiente, que para deponer las armas piden que que se olviden los destinos, cualquier delito político que se haya cometido durante la guerra y que se le den los derechos a Cuba que se le habían concedido a Puerto Rico. Como Puerto Rico era la otra colonia de España, España les concedió unos cuantos derechitos para que no se entusiasmaran a ir por el camino de Cuba. Y la tercera, que le dieran la libertad a los colonos chinos y a los negros esclavos que se hubieran unido al esfuerzo libertador. Unas peticiones bastante encomiables. Y así en el 78 acaba la primera guerra de independencia. Es interesante porque hubo sus protestas y en la más conocida, la más heroica, era el general Antonio Maceo, que se reúne con Arsenio, el general español, el gobernador Martínez Campos, para resolver el problema de que él firme la paz de San Juan. Como la paz no estipulaba la libertad de Cuba, Maceo se niega. Martínez Campos era el hombre que le había traído un poco de paz a España en sus problemas civiles y tenía la mejor intención de tratar de lograr la paz. No la logra y Maceo hace lo que se llamó la protesta de los mangos de Baraguá, porque se reunieron debajo de unas arboledas de mango en el área de Baraguá. Con eso termina la primera guerra de independencia, se dispersan por todo el Caribe, los patriotas, unos se van para Costa Rica, otros se van para Jamaica, otros para los Estados Unidos, y se acaba la primera guerra de independencia. El Oriente está un poco asolado, pero viene esa paz. En los años 80, 1880, surge el movimiento autonomista. El movimiento autonomista fue una especie de rama de los reformistas, pidiéndole a España una autonomía o un sistema de self-government para evitar otra albarada de guerra. Entre sus líderes estaba Jorrín, tuvieron varios que escribieron unos folletos, una gente muy educada, aparentemente muchos de ellos muy bien intencionados, que pensaban que Cuba no estaba libre, no estaba ready para la independencia, no estaba lista para la independencia. En parte porque tenían temor, que ya les he explicado antes, a que una población esclava sin ninguna educación iba a ser muy difícil de absorber, de incorporar. Eso es uno de los milagros de la República, que en menos de 50 años, señores, la República duró menos que la ocupación castrista. Es increíble. 50 años y se acabó. Fíjense que lo mucho que hizo esa pobre república en 50 años, lo mucho que hizo en todos los sentidos de la palabra, en materia de educación y de salud, habiendo heredado una colonia completamente destruida por una guerra que hubo, donde se usó la quema de los cañaverales y los cafetales. Eran las tácticas que se usaban para precipitar la caída del régimen español, donde una población, un alto porcentaje de la población eran esclavos, que no hablaban a veces ni el castellano. Es un milagro lo que va a pasar en la República de Cuba. Pero los autonomistas pensaban que Cuba no estaba lista. Martí pensaba, sin embargo, que era diferente. Y el Partido Autonomista va a tener sus logros. Consiguió por fin en el año 1882 creo que, la independencia, la libertad de todos los negros, de todos los esclavos de Cuba. Muy bien intencionado, pero quizás demasiado tarde. Ya cuando llega, España manda a Blanco Heneras a
ofrecer a los cubanos la autonomía en plena guerra de independencia. Eso, como dicen en inglés, too little, too late. Era muy poco y muy tarde. Y se precipitó la guerra de independencia. Así que en los años 80 lo que tenemos es el Partido Autonomista, que usa mucho tiene la ventaja, o es una ventaja porque se le permite organizarse como partido, usar propaganda. Es como un ensayo, ¿no?, de un sistema de libertad. Y ahora viene una figura que amerita hablar de ella por largo rato. Esta es una figura que francamente yo no sé qué suerte tuvimos nosotros los cubanos de que naciera en Cuba. Si no hubiera sido patriota, hubiera dejado sus huellas en la historia de literatura como uno de los precursores más claros del movimiento modernista. Okay. Prácticamente, ¿cómo se llama?, el precursor del modernismo, que fueron en Cuba José Martí, el que estoy hablando, y Julián del Casal. Estos reconocidos, no por literatos cubanos, sino reconocidos por nada más y nada menos que el gran poeta del modernismo, que es Rubén Darío. Martí es tremendo poeta. Y en sus versos diera un tesoro el micado por sentirse acariciado. Ya vemos los rasgos del modernismo, ¿verdad? La cosa exótica, los países diferentes, etc. Y otro que está dedicado a la cubana japonesa. Es un precursor de muchas cosas. Martí es además un ensayista formidable. Los ensayos de él, que leía de todo. Martí tiene escrito sobre Lutero, el gran reformador protestante, que hay que leerlo, porque él considera que Lutero es un precursor de la democracia. Él asistía a mítines de los reverendos protestantes y aquí en Nueva York, cuando estuvo, le interesaba todo eso. Sabía sobre la bolsa de Nueva York. Sabía bastante economía como para representar a un país hispanoamericano en una conferencia económica. El epistolario de Martí es una de las cosas más formidables que ha dejado un ser humano, como manera de pensar, y la manera de pensar y la gentileza de su pensamiento y de su corazón. Así que vamos a hablar un poquito de él, que él fue el apóstol de nuestra independencia, pero además todas esas otras cosas por las que hubiera sido conocido. Escribió sobre Darwin, escribía sobre pintura, muy bien informado, sobre literatura, sobre economía. No hay un campo del conocimiento que no explorara. Un hombre con unas propensiones místicas increíbles. Aparentemente practicó, estaba interesado en muchos sistemas religiosos místicos y espíritas. Eso lo manifiesta aún en sus propios poemas, ese que se llama Jugo y Estrella. Cuando nací sin sol, mi madre dijo: flor de mi seno, magno generoso, de mí y de la creación suma y reflejo. Y después dice: pez que en ave y corcel y hombre se torna, hablando de la evolución. Pero no solamente la evolución materialista de Darwin, sino la evolución estilo, pienso yo que hindú, karmático. Ves estas dos insignias de la vida, ve y escoge, este es el yugo y esta es la estrella. O sea, viendo como una evolución espiritual en la especie humana o en la vida o en nuestro planeta. O sea, un hombre de una vigencia actual, ¿verdad? Tremendo poeta, tremendo ensayista, tremendo escritor en todos los sentidos de la palabra. Y con un interés y una mente muy analítica y muy clara.
Martí nace en La Habana el 28 de enero de 1853 en la calle Paula. Sus padres, don Mariano Martí y doña Leonor Pérez, eran españoles. Qué cosa tan tremenda para Martí echar una pelea contra el régimen que habían impuesto no sus padres, pero que sus padres eran peninsulares. Vaya, unas cuestiones morales serias que él las resuelve de una manera dramáticamente humanas. Cuando le resista a España, para Aragón en España, yo tengo en mi corazón un lugar, todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Hablando de sus experiencias en Aragón, es un hombre increíble. Valga decir que hay un cuento que debo de hacer de él porque en las condiciones actuales que está la República de Cuba, pues merece la pena decirlo. Estoy casi segura que lo escribió Carlos Ripoll, el hombre que más se ha especializado en el estudio de Martí y que recientemente, hace 2 o 3 semanas, murió aquí en Miami. El folleto se llamaba Julián Pérez. Martí se llamaba José Julián Martí Pérez. Y una vez cuando tuvo que escapar de Cuba con un incógnito, o entrar en Cuba, no recuerdo, en vez de ponerse José Martí, porque lo hubieran descubierto, se puso Julián, que era su segundo nombre, y Pérez, que era su segundo apellido. Optando por este nombre porque a él no le gustaba mentir. Y dice, bueno, si tengo que mentir acerca de mi identidad, por lo menos estoy mintiendo muchísimo menos porque estoy usando mi segundo apellido y mi segundo nombre. En esta obra, ¿verdad? Julián Pérez es una especie de anécdota de otra anécdota que salió en un libro de Fedor Dostoyevsky, el gran novelista ruso. Creo que es en el libro Crimen y Castigo, que en el medio de la dinámica del libro, de un asesinato, una cosa tremenda, él pone una anécdota, Dostoyevsky, en el medio del libro, que se llama El Gran Inquisidor. Y en El Gran Inquisidor, Cristo, satisfecho de cómo se está manejando su iglesia, en épocas medievales, con la Inquisición andando y cuantas cosas hay, desciende y vuelve a la tierra. Y empieza a predicar, sabiendo como sabía que lo iban a aprender, puesto que estaba predicando una cosa que la iglesia no estaba practicando. Y por lo tanto, estaba indirectamente, ¿cómo se llama?, criticando a la iglesia. En ese momento vienen y por supuesto lo detienen y lo meten en prisión y al otro día lo van a quemar en la hoguera. Y el gran inquisidor va a verlo. Y dice, Señor, yo lo siento, pero yo sé que usted es Cristo, yo sé que estoy obrando mal, pero usted tiene que pensar en nuestra iglesia. Es humana y tiene muchos errores, pero hemos logrado conservar el cristianismo. Y por lo tanto, no me queda más remedio que mañana ajusticiarlo. Y así tiene lugar. Bueno, pues Ripoll coge y pone a Martí como Cristo en la Universidad de La Habana, un estudiante de la Universidad de La Habana en los años 60. Y viene, iba a decir bola de humo, pero bueno, viene el comandante en jefe a hablar en la universidad, diciendo todas estas barbaridades que él dice a nombre de Martí, porque entre otras cosas, ustedes saben que él dice que el autor intelectual del Moncada era Martí. Es que es una cosa increíble. Y entonces empieza esa prédica de resentimiento, odio y envidia que caracteriza los discursos de este personaje. Y figúrate, Martí sale a la palestra a decirle, oye, que no estoy de acuerdo, bueno. Y empieza esa dificultad, ¿verdad?
me llama la atención porque Martí sale a defenderse, ¿verdad? Como tuvo que salir Cristo con la Inquisición, a defenderse, porque han dicho que a nombre de él se cometen, a nombre de él se están cometiendo tremendos crímenes. Me parece que fue muy acertado el que Ripoll escogiera esa anécdota para, ¿cómo se llama?, aclarar a Martí. Porque una de las barbaridades más grandes que yo he oído en mi vida es decir que Martí fue el autor del Moncada. Un hombre que lo que predicaba era más que nada amor, y sobre todo cuando se tiene que tirar a la guerra le da 100.000 explicaciones a todo el mundo de que era una guerra completamente justa y necesaria. Pues Martí de niño hace amistad con Fermín Valdés Domínguez, que tuvo una importancia enorme en su vida, que era un muchacho más acaudalado. Los padres de Martí no eran nada pudientes. Después se fue al Colegio de la Luz. Martí tiene una educación bastante esmerada. Mientras estaba en el colegio, tiene lugar el grito de Yara, el 10 de octubre. Y Martí hace un soneto dedicado al grito de Yara y critica con Fermín Valdés Domínguez. Mandan una carta a un tal Castro, qué coincidencia, que era un alumno amigo de ellos que se había pronunciado contra los patriotas. Cuando cogen la carta, pues las autoridades españoles le cogen preso a Martí, y a pesar de sus pocos años, lo juzgan y lo mandan a las canteras. Era un adolescente. Le pusieron grilletes en los tobillos, grilletes que dejaron una marca indeleble para el resto de su vida. Martín era de una complexión muy física, muy fuerte, y tener que ir a las canteras a cortar con pico, granito y piedra, tiene que haberle hecho le hizo tremendos, le causó tremendos problemas físicos. Martí, bueno, sale de la cantera y lo mandan desterrado para España. En España estudia en la Universidad de Zaragoza, que es cuando saca ese poema tan bello. Estudia leyes, se distingue como un escritor, escribe El presidio político en Cuba, ¿verdad? Esta obra le da cierta notoriedad y le permite a él hacerse conocer como una de las víctimas, ¿verdad?, de una cosa tan insólita como el presidio político. De ahí se marcha él para México. En México conoció a todas las personalidades de la época. Era íntimo amigo de la mejor artista mexicana, Acuña. Tuvo muy buenos amigos mexicanos que lo protegieron enormemente. Allí estuvo siempre elaborando con la idea de la libertad de Cuba, buscándose aliados para la libertad de Cuba. De ahí se tiene que ir porque viene Porfirio Díaz, un dictador, y se tiene que ir para Guatemala. Pero antes en México había conocido a la que va a ser su esposa, a Carmen Sayabazán, y se comprometió con ella. Luego se marcha a Guatemala, donde le dieron una acogida increíble. Le decían doctor Torrente los alumnos, porque enseñaba no sé cuántas asignaturas distintas y todas con una verdadera capacidad. Tuvo unos días felices en Guatemala, hizo amistad muy fuerte con la hija de un antiguo presidente de Guatemala, con la famosa María Granados, a quien le dedicó a su muerte uno de los poemas más maravillosos que escribió él, La niña de Guatemala. Regresa a México, se casa con Carmen, luego van a Cuba, tienen su hijo Pepito en Cuba, pero Martí lo que está es, en vez de, como otra gente, practicar su carrera y
crear una vida matrimonial más o menos normal. Martí lo que está es en la causa de Cuba. No era fácil estar casado con Martí, ni era fácil ser Martí tampoco. Por fin tiene que irse de Cuba por unas palabras que pronunció en público y se va para Nueva York. La experiencia, déjenos cuenta de una cosa que no lo he resaltado, pero que merece la pena resaltar. Todo el siglo XIX de Cuba es exilio. Qué tragedia la nuestra, ¿verdad? Que volvemos a lo mismo por la intransigencia, la intolerancia y el poco amor de nuestros gobernantes. Todo el que quiere un poco de libertad tiene que acabar en el exilio. Esta cadena larga del exilio empieza con Félix Varela, que era un sacerdote, porque escribió 2 o 3 cosas buscando más bien un sistema autonómico en Cuba. Lo expulsaron. Oye, y los persiguieron. Aquí estuvo en San Agustín, en Nueva York, lo persiguieron hasta el final. Un hombre de una creatividad tan grande. Pero como buen exiliado, lo primero que hizo fue publicar un periódico, El Habanero. Todavía seguimos con esa costumbre los cubanos aquí en Miami. Bueno, pues Martí es otro de la larga lista de exiliados. Francisco Vicente Aguilera fue exiliado. Todo el mundo, Maceo exiliado, Máximo Gómez exiliado. No hay nadie que escapara. Óyeme, o te fusilaban o exiliados. Y Martí viene para Nueva York. Un hombre con el talento de él. Él escribe para los periódicos, escribe muy bien, y se gana la vida como puede. Pero siempre con la idea de formar un instrumento, ¿no? Para lograr la libertad de Cuba. Escribe sobre el autonomismo porque pensaba que la salida final de él, de la causa de Cuba, tenía que ser la independencia, ¿verdad? En 1892 lo invitan a Tampa. En Tampa había una gran colonia de cubanos, casi todos torcedores de tabaco, que se habían tenido que abandonar la isla por razones políticas o económicas y se habían asentado en Tampa, aquí en la Florida, y también en Cayo Hueso, ¿verdad? Eran unas colonias bastante prósperas. Ustedes saben que la manufactura del tabaco requiere bastante habilidad, pero lo más interesante es que en Cuba, en las tabaquerías donde estaban torciendo el tabaco y preparando el tabaco, se instauró un sistema muy interesante. Se exigió que en cada tabaquería hubiera un lector. Oye esto, qué humanista, ¿eh? El lector era un individuo que lo sentaban en una tarima y le leía algo a los tabaqueros que mientras estaban en su oficio pues se iban instruyendo. Generalmente lo que leían eran las novelas de Dumas, cosas así, cosas de Víctor Hugo, pero imagínate tú el conocimiento que iban adquiriendo los tabaqueros, aunque no supieran ellos leer, cuando tenían una persona leyéndole 8 horas diarias, obras de la literatura universal. De manera que los tabaqueros como obreros eran muchísimo más avispados y con muchas ideas más de vanguardia que cualquier otro obrero en cualquier otra cosa, ¿no? Vaya, un obrero trabajando en un ingenio o algo así. Bueno, pues los tabaqueros ¿cómo se llama? De Cayo Hueso, de Tampa, ¿verdad? Deciden invitar a Martí para que les hable, porque ya se ha oído que es un hombre con una oratoria muy emotiva y que convence a todo el mundo, y lo invitan. Una persona que estuvo en ese meeting era la esposa de Fermín Valdés Domínguez, o alguien se lo contó a ella, y ella era baracuesa. Y cuando yo era una niña me contaron el cuento como ella lo hacía, que todo el mundo estaba muy ¿cómo se llama? Entusiasmado
esperando la presencia de Martí. Y ustedes saben cómo somos los cubanos, estaba todo el mundo vestido con todos los hierros, ¿no? La ropa más bonita, la más fina y no sé qué, no sé cuándo, como el estilo nuestro. Y espera y por fin llega Martí, que era más bien un hombre no muy alto, un poco encorvado para su edad, un desgaste de la vida mala que se daba, de dormir poco, trabajar muchísimo, etcétera, no descansar. Con un traje negro que ya de tanto que lo habían lavado era gris, cosido y remendado por donde quiera, y se quedaron todo el mundo privado. Y se para aquel gigante y pronuncia aquello de altarse o de usar a Cuba para ofrenderle nuestras vidas, esto y lo otro, no de pedestal para encaramarnos encima de ella. En otra ocasión dijo estas palabras que emocionaron a todo el mundo: para Cuba que sufre, mis primeras palabras. Este hombre galvaniza a la emoción de todos los cubanos. Una de las cosas que más me molesta de lo que está pasando, bueno, de las miles de cosas que me molestan de descarado esto de Cuba, es que se hayan atrevido a coger una figura como Martí y a ponerla de su campo. Vaya, bastante que le hayan quitado la plaza de José Martí y le hayan puesto Plaza de la Revolución. Pues no conforme con eso, lo han hecho el autor intelectual del Moncada. Eso no es perdonable. Bueno, pues este señor galvaniza toda la acción. Y de ahí lo invitan a Cayo Hueso, donde en el Club San Carlos de Cayo Hueso mete otro discurso increíble. Este hombre que es como una especie, un privilegiado. Yo cuando veo personas como Martí, como Mozart, personas como Rubén Darío, digo, Dios mío, es verdad que la democracia es un dogma maravilloso y nos ha dado mucha libertad, pero las bases biológicas no existen, la igualdad no existe. Esta gente nacen con algo que yo todavía no he podido dar con qué, pero bueno, son excepcionales. Un niño que a los 7 años escribe sonatina, por favor, es excepcional. No me digas. Entonces tenemos un sistema a veces educacional que insiste en que todo el mundo aprende igualmente. Bueno, en eso difiero. Pero bueno, déjame volver a mi tema. Pero tenía que hacer esa incursión porque estoy en presencia discutiendo una persona que es indudablemente genial. Y además de eso, una gran persona, muy buena persona. Y un individuo que tiene una concepción del cosmos como una visión total, se ve como miembro del cosmos, como una persona para hacer el bien, y eso es indudablemente una mentalidad moderna. Tiene que haber tenido un tremendo neocórtex, porque óyeme, la genialidad para hacer el mal, yo no la acepto. Cualquiera puede hacer el mal. No hay nada más fácil que... yo estoy en este edificio que costó millones de pesos de hacer. Cojo un poco de gasolina, una mecha y le pego fuego y quemo este edificio. ¿Y qué de genialidad tiene eso? Los cubanos tenemos que quitarnos este lío de celebrar al bicho, a la persona destructiva. Eso no tiene ninguna gracia. Lo difícil es construir, y estoy hablando de una persona que se dedicó a construir y construyó una república. Prácticamente eso. Logró galvanizar el interés de los cubanos del exterior para ayudar a libertar a Cuba. Estamos hablando de gente que eran obreras, que se metieron la mano en el bolsillo para sacar la plata. La revolución de Yara fue no menos meritoria, pero era aristocrática. Generalmente los gestores eran millonarios que se sacrificaron. Ahora estamos viendo la revolución de Martí es diferente. Es una revolución más popular. Martí logra galvanizar a los cubanos de distintas clases sociales en un esfuerzo, ¿verdad?, imperecedero, que da como a luz a la República de Cuba.
República de Cuba que no nos pueden quitar así fácilmente, que hay que echar un pie para recuperarla, ¿no? Entonces, él funda al Partido Revolucionario Cubano. Tuvo la habilidad de saber tener una autoestima sana, no se sobreestimó ni subestimó. Por lo tanto, se dedicó durante años a conocer, a captar, tratar de captar a los héroes de la Revolución de Yara. Ir a ver a Maceo, ¿verdad? Ir a ver a Máximo Gómez, convencerlos. Este hombre joven que no había cogido jamás un rifle, convencerlos de que participaran en otra obra emancipadora, y como delegado y como spokesman, como a una persona que ellos nunca habían conocido, que ni siquiera era un imberbe cuando empezó la Revolución de Yara, y lo logró. Tiene que haber tenido un gran poder de persuasión y de convencimiento para que Máximo Gómez y Maceo se convencieran de que la gesta que él estaba tratando de lograr valía la pena. Entonces funda el Partido Revolucionario Cubano y hace las bases de ese partido. Todo esto en Nueva York, ¿verdad? La base del partido era más que nada llevar a cabo una guerra justa. Guerra justa él considera guerra que es necesaria, que no se puede evitar, para llevar a cabo la libertad de Cuba y de Puerto Rico. Saben que la isla de Puerto Rico está muy unida a lo que ha sido la experiencia cubana, en todos los sentidos. Nos sentimos bastante compenetrados con las experiencias puertorriqueñas. Martí también considera que es necesario lograr la cooperación del exterior, del exilio y de la isla. Volvemos a lo mismo. El exilio siempre ha estado presente en el desarrollo de la historia de Cuba. Ahora, más que nunca, tiene que estar presente, porque un país que está oprimido por una intransigencia como esa, no le va a ser fácil encontrar muchas soluciones, a menos que los ayudemos. Y eso fue lo que pasó en el 95. Vaya. Él logra, ¿verdad?, el interés de caudillos tales como Maceo y Máximo Gómez, ¿verdad? Calixto García, es un tipo increíble, oriental también, y prepara las bases para esta guerra justa, ¿verdad? Los empeños de Martí se vieron frustrados varias veces. Desde los Estados Unidos se preparan varias expediciones para llevar armas a Cuba. El gobierno de los Estados Unidos, no estoy hablando del pueblo, sino el gobierno de los Estados Unidos, frustró estas expediciones en varias ocasiones. La más conocida fue la de la Fernandina. O sea, es una cosa completamente alevosa. Esto es ni como ni perro que ni como ni dejó comer, ¿verdad? Martí jamás se dio por vencido, sino que lo que hizo fue renovar sus esfuerzos. Por fin se embarca, abandona Nueva York y se va para Santo Domingo, donde se reúne con Máximo Gómez. Y en un pueblo cercano a la frontera con Haití, que se llama Montecristi, firman el manifiesto de Montecristi, ¿verdad? Tanto él como Máximo Gómez, preparando las bases de la República de Cuba. Se embarcan para Cuba y desembarcan en la tierra de mi infancia, en Baracoa, en la playa, playitas, ¿verdad? Un grupo de 7 o 8 hombres para poderse meter en la jungla que es toda esa parte de Oriente. En otro barco también desembarcan en Baracoa, pero esta vez en Duaba, cerquitica del poblado de Baracoa, Antonio Maceo. Tan cerquita
que tengo entendido que en la goleta que él venía, el capitán los había traicionado y lo iba a entregar a las autoridades españolas. Y entonces ellos obligaron al barco a seguir y se desembarcaron en la playa de Duaba, cerquitica de Baracoa. Ahí murió este amigo de Martí tan querido, Flor Crombet, en el encuentro ese de Duaba. Y se reúne Máximo Gómez con Martí y con Maceo, llegan a un acuerdo y de general en jefe de las tropas cubanas queda Máximo Gómez, y en segundo lugar Maceo. Martí, Máximo Gómez trata de disuadirlo, que él debe regresar a los Estados Unidos, porque él, donde podía ser más útil a Cuba era en realidad en Nueva York, recaudando dinero, porque la revolución no podía dar sin dinero, y que no se metiera en la cuestión de bélica, que él no tenía experiencia. Pero Martí ha sido víctima, como somos víctimas muchos de nosotros, de las envidias de algunas personas que le dijeron el capitán Araña, y que estaba afuera fomentando pero no peleaba. Conclusión, que muy pronto, después de desembarcar en Baracoa, en un lugar llamado Dos Ríos, donde es la confluencia de dos ríos, cerca de Santiago de Cuba, en un encuentro sin gran importancia, Martí se tira con su caballo a hacer bueno aquel verso de él de yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol, y muere. Con él muere la parte, el conocimiento ético civil que hubiera hecho tanta falta en la República. Dense cuenta que los cubanos no teníamos mucha experiencia, ninguna experiencia democrática, y que nos hacía falta unos individuos como esos, además de los generales, para llevar a cabo la libertad de Cuba. Muere Martí y la guerra sigue. Indudablemente sigue, y en muy buenas manos. Máximo Gómez es tremendo estratega, ¿verdad? Y esta guerra que comenzó Martí el 24 de febrero en Baile, y la comenzó Bartolomé Mazó, ¿verdad? Va a continuar, y con líderes tan bien preparados como Máximo Gómez y ¿cómo se llama? Y Maceo. Máximo Gómez era un genio estratégico. El almirante Rommel, ¿verdad? Mariscal Rommel, del ejército alemán, había leído a Máximo Gómez, y dice que practicaba sus tácticas en la guerra que tuvo lugar en Noráfrica, que era, no se sabía dónde estaba él, iba para adelante, iba para atrás, zigzagueando. De esa manera las tropas españolas les costaba trabajo encontrarlo, ¿no? Siguió una política de destrucción de la riqueza natural, de las haciendas azucareras, etcétera. Eso, por supuesto, funcionó porque nos ayudó a ganar la guerra, pero al mismo tiempo destruyó mucho la riqueza económica de Cuba. Y Maceo, pues, era tremendo estratega también, ¿verdad? Maceo se va hacia el occidente, ¿cómo se llama?, para llevar la guerra a todo lo que es a lo largo de toda la isla de Cuba. Desafortunadamente, bueno, en esa época nos ponen, fue una época terrible. Mandaron a Weyler, que fue un asesino increíble, fue el que mandó la concentración de todos los campesinos, sobre todo de Oriente, que murieron de hambre, de tifus, de enfermedades. Un depauperamiento total. Después mandaron a Blanco Eneras. Blanco Eneras era una bella persona, pero vino con las ideas de la autonomía ya muy tarde. Ya había muerto Martí, ya había muerto Maceo. La autonomía no era la solución. Le mando una carta a Máximo Gómez diciéndole que no vale la pena seguir una guerra civil, en el sentido de que eran españoles contra sus hijos, los cubanos. Bueno, conclusión, que
Máximo Gómez rechaza la oferta y sigue la guerra. En eso viene de visita a La Habana, de una manera increíble, el Maine, un barco de guerra norteamericano, y de una manera extraordinariamente extraña explota en la bahía de La Habana. Los españoles consideraban que había habido una implosión, los americanos dijeron que lo habían atacado desde afuera. La cuestión es que en los años 1914, por ahí, le sacaron al barco del fondo del mar y parece que sí fue una explosión interior. La cuestión es que esto va a dar lugar a un incidente, ¿verdad? Que la prensa norteamericana, mucha de ella es una prensa sumamente demagógica, ¿verdad? Va a alimentar la intervención norteamericana. Antes no habían intervenido, pero ahora que ya prácticamente la guerra la había llevado Maceo hasta el occidente, empiezan los intereses económicos ¿cómo se llama?, propagar la idea de la guerra, y viene la intervención norteamericana. Voy a dejar la discusión de la intervención norteamericana y de la República para el próximo programa. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y le doy las gracias por la atención que han prestado al programa de hoy. Muchas gracias.